Oye, mi gente, antes de que sigas deslizando, párate aquí mismo. Hoy no venimos con un cuento más de la calle, venimos con la historia de dos nombres que dividieron opiniones en barrios, cuarteles, oficinas y hasta en gobiernos. Dos apodos que se mencionan bajito pero que todo el mundo entiende: Toño Leña y Quirino Paulino. Por un lado, un hombre del este, experto en mover mercancía por aire y mar, construyendo rutas silenciosas entre cañaverales, costas y pistas improvisadas. Por el otro, un exoficial del ejército, salido de la frontera y convertido en símbolo de poder, dinero y escándalo, con toneladas de cocaína, conexiones políticas y una caída que todavía hoy genera debate. Este video no es para ligar morbo ni para romantizar el crimen. Es para entender cómo dos figuras del bajo mundo dominicano se convirtieron en piezas clave del mapa del narcotráfico en el Caribe, qué los hizo diferentes, dónde se parecían y qué dejó su paso en la sociedad, en la justicia y en la memoria del país. Si alguna vez has escuchado su nombre en una conversación de colmado, en un programa de radio o en boca de un familiar mayor, este relato es para ti. Quédate, porque lo que viene es fuerte. Alianzas con capos internacionales, extradiciones, delaciones, poder político y la gran pregunta de la calle: ¿quién tuvo más peso real, Toño Leña o Quirino? Ponte cómodo, que esto se va a poner intenso. Antes de entrar de lleno, quiero que tú también formes parte de esta historia. Déjame en los comentarios desde qué país y qué ciudad nos estás viendo, especialmente si eres de República Dominicana o de la diáspora que está regada entre Nueva York, Puerto Rico, España o donde sea. Eso nos ayuda a entender hasta dónde llega esta conversación del bajo mundo dominicano y a seguir creando contenido que conecte con tu realidad. Dos nombres, dos épocas del narcotráfico dominicano: Ramón Antonio del Rosario Puente, conocido como Toño Leña, y Quirino Ernesto Paulino Castillo, representan dos caras de un mismo fenómeno: el narcotráfico dominicano proyectado hacia Estados Unidos y el Caribe. Ambos se movieron en estructuras que trabajaban con toneladas de cocaína, conectando Sudamérica con el mercado estadounidense a través de la República Dominicana y Puerto Rico. Según reportes de prensa y agencias federales, Quirino fue identificado como cabecilla de una organización responsable de exportar grandes cantidades de droga hacia Nueva York y otros puntos clave de Estados Unidos. En paralelo, a Toño Leña se le atribuye haber introducido múltiples cargas de cocaína a Puerto Rico y luego a territorio estadounidense, siendo considerado suplidor de capos boricuas y dominicanos. Ambos casos comparten un patrón: rutas desde Colombia y Venezuela, uso de la República Dominicana como puente y un desenlace marcado por extradiciones, acuerdos judiciales y largas condenas en cortes federales de Estados Unidos. Orígenes: frontera versus este del país. Quirino nació en Comendador, provincia Elías Piña, una zona fronteriza con Haití marcada históricamente por el comercio informal, el contrabando y limitadas oportunidades económicas. Ya de acuerdo con fichas criminológicas y reportes, inició como motoconchista y comerciante en la frontera, y desde ahí entró al negocio del contrabando, incluyendo drogas, aprovechando su conocimiento de la zona y la debilidad del control estatal. En el caso de Toño Leña, su figura se asocia principalmente con la región este de la República Dominicana, donde fue considerado un zar del narcotráfico con fuerte influencia en esa zona.
Según reportes de prensa, su base operativa se vinculaba a áreas rurales y cañaverales, desde donde se coordinaban aterrizajes y lanzamientos de droga. La diferencia geográfica no es un dato menor. Quirino se forma en la lógica de la frontera, el cruce terrestre, el flujo con Haití y la articulación política local, mientras que Toño Leña se desarrolla en un eje más marítimo y aéreo que conectado con el este turístico, las costas y los enlaces internacionales vía Puerto Rico. El ascenso de Quirino, militar, empresario y capo. Quirino destacó por combinar tres elementos: formación militar, negocios visibles y estructura de narcotráfico a gran escala. Según información disponible, fue miembro del Ejército Dominicano y llegó a ocupar rango de oficial, mientras construía una fortuna basada en agricultura, transporte, estaciones de gasolina y fincas ganaderas. Reportes de prensa señalan que el 19 de diciembre de 2004 se le vinculó a un cargamento de 1.387 kilogramos de cocaína decomisado cuando era transportado hacia Santiago de los Caballeros, con destino final a Estados Unidos. Esa operación fue el punto de quiebre público. A partir de ahí, su nombre dejó de ser rumor de la calle para convertirse en un símbolo mediático del narcotráfico dominicano. Según versiones recogidas en medios, se hablaba de una fortuna personal valorada en miles de millones de pesos dominicanos y de inversiones en diferentes provincias, lo que mostraba la dimensión económica de su organización. De acuerdo con fuentes públicas, tras su captura fue extraditado a Estados Unidos, donde posteriormente admitió su participación en el envío de grandes cantidades de cocaína y cumplió condena antes de regresar al país. El ascenso de Toño Leña, logística, alianzas y reincidencia. En contraste, el poder de Toño Leña se entiende mejor desde la logística. Según reportes federales y de prensa, no era un callejero de esquina, sino un coordinador de rutas que conectaban Sudamérica con República Dominicana, Puerto Rico y Nueva York, utilizando avionetas, lanchas y contactos en varios países. De acuerdo con versiones de agencias federales, fue proveedor de droga para el reconocido narcotraficante puertorriqueño Ángel Ayala Vázquez, alias Ángelo Millones, quien fue condenado a cadena perpetua en 2011. También se le vincula con la red de José David Figueroa Agosto, conocido como Junior Cápsula, así como con la estructura de César Emilio Peralta, alias César el Abusador, especialmente en su etapa posterior a la primera condena. Su historial está marcado por varias fases: detenciones desde finales de los años 90, extradición a Puerto Rico, acuerdo de culpabilidad que le permitió una condena reducida de 6 años, repatriación a República Dominicana, presunta reincidencia y posterior arresto en Colombia en 2018, seguido de una segunda extradición a Estados Unidos, esta vez hacia una corte federal en Miami. Según documentos de corte citados en la prensa, en 2022 fue condenado a 15 años de prisión por conspiración para traficar cocaína a Estados Unidos, con orden de que cumpliera la pena en un centro con atención médica debido a sus problemas de salud. Antes de seguir con los momentos más pesados de esta historia, las extradiciones, los acuerdos con la justicia y los nombres que salieron salpicados alrededor de ellos, quiero hacerte una invitación clara. Participa tú también en este relato. Si eres de Elías Piña, Baní, el este del país, Puerto Rico, o viviste en una de las zonas donde se hablaba fuerte de estos casos, cuéntanos en los comentarios qué se decía en tu comunidad. Si conociste los lugares, si recuerdas operativos o rumores de la época.
capturas, extradiciones y condenas, paralelos y diferencias. Ambos casos tuvieron un momento clave: la extradición hacia Estados Unidos. En el caso de Quirino, fue arrestado tras la incautación de un gran cargamento de cocaína y extraditado a territorio estadounidense, convirtiéndose en uno de los primeros casos emblemáticos bajo el nuevo marco legal de extradición dominicano. Toño Leña, por su parte, fue objeto de varias solicitudes de extradición. Primero enfrentó procesos vinculados al caso de Figueroa Agosto y luego, tras su arresto en Venezuela y posterior deportación a República Dominicana, terminó siendo enviado a Puerto Rico. Luego de cumplir condena y ser repatriado, volvió a caer, esta vez detenido en Colombia en 2018 y extraditado en 2021 a Estados Unidos, donde recibió una segunda gran condena. Según reportes oficiales y de prensa, tanto Quirino como Toño negociaron con autoridades estadounidenses. Quirino admitió sus crímenes y se habló de cooperación, mientras que Toño Leña llegó a acuerdos de delación que les redujeron condenas en su primera extradición y en la segunda condujeron a una pena de 15 años. De acuerdo con versiones públicas, estas colaboraciones incluyeron información sobre rutas, socios y otras figuras del crimen organizado, aunque muchos de esos detalles se manejan bajo confidencialidad judicial. Política, poder y la batalla del relato público. La dimensión política es donde Quirino y Toño Leña se separan más claramente en la percepción pública. En el caso de Quirino, existen abundantes reportes periodísticos sobre sus presuntos vínculos con figuras políticas y donaciones a partidos, tanto a nivel local, en Elías Piña, como en la capital, lo que generó un debate nacional sobre financiamiento de campañas con dinero del narcotráfico. De acuerdo con versiones públicas, tras cumplir su condena y regresar al país, Quirino ha dado declaraciones en medios donde afirma haber aportado sumas millonarias a campañas presidenciales y mantener aún reclamos económicos a figuras específicas, lo que alimenta el morbo y la discusión sobre la relación entre narco y política. No hay documento oficial públicamente disponible que confirme cada cifra mencionada en esas entrevistas, por lo que la mayor parte de esos montos se ubica en la categoría de según sus declaraciones y de acuerdo a versiones públicas. En el caso de Toño Leña, la prensa puertorriqueña y dominicana ha tratado su expediente principalmente como un caso criminal, concentrado en rutas, cargamentos y conexiones con otros capos, sin el mismo peso mediático de vínculos políticos directos. Según análisis de opinión publicados en República Dominicana, las expectativas de que sus delaciones arrastraran a políticos no se materializaron en procesos públicos de alto perfil. Las autoridades estadounidenses se enfocaron en la parte estrictamente criminal. Padre de capos versus zar de la droga. ¿Cómo se veían a sí mismos y cómo los ve la calle? Una de las frases más comentadas de Quirino en años recientes fue su declaración pública de que fue padre de todos esos capos, afirmando en entrevistas que fue una figura superior dentro del entramado del narcotráfico dominicano. Según esas mismas declaraciones, él sostiene que durante su época no utilizó la violencia en territorio dominicano, un punto que la calle discute, considerando la lógica violenta del negocio, aunque no todo queda registrado en expedientes judiciales. Toño Leña, en cambio, ha sido retratado más como un especialista en logística que como un capo de perfil carismático o mediático. Los reportes lo describen como un suplidor clave para estructuras mayores,
un hombre capaz de sostener rutas, coordinar aterrizajes clandestinos y asegurar el flujo de droga entre Sudamérica, el Caribe y Estados Unidos. Testigos en juicios contra figuras como Joaquín El Chapo Guzmán han mencionado a un Toño Leña como referente para montar pistas en República Dominicana y conectar envíos desde Venezuela hacia México, según publicaciones internacionales que citan declaraciones en cortes estadounidenses. De acuerdo con esas fuentes, esa participación lo colocaría dentro de una red donde convergen carteles mexicanos, contactos venezolanos y operadores caribeños, ampliando su papel más allá de la percepción local dominicana. ¿Quién pesó más? Comparativa directa. Cuando se compara a Toño Leña con Quirino, la diferencia está clara desde el origen y el perfil. Quirino, formado en la frontera de Comendador Elías Piña, combina su pasado militar y empresarial con una red política que lo proyecta como símbolo del cruce entre narco y poder estatal, manejando rutas hacia Nueva York con conexiones locales amplias. Toño Leña, del este dominicano, se especializa en logística transnacional que, conectando Sudamérica con Puerto Rico y Estados Unidos como suplidor clave para capos como Ángel Ayala Vázquez y Figueroa Agosto, sin el mismo peso político pero con rutas aéreas y marítimas que lo hacen indispensable en el Caribe. En lo judicial, Quirino enfrenta una extradición emblemática, admite envíos masivos de cocaína y regresa al país tras su condena, alimentando debates con declaraciones públicas. Toño Leña vive la reincidencia pura con 2 extradiciones, acuerdos que reducen penas y una sentencia final de 15 años en Miami, mostrando 2 poderes distintos, Quirino como figura política del narco dominicano y Toño como operador técnico de redes internacionales, ambos reflejando las grietas del narcotráfico en la República Dominicana de su época. Vida después de las condenas, silencio, conflictos y límites. Tras su liberación y retorno a la República Dominicana, Quirino ha intentado proyectar una imagen de hombre dedicado a sus negocios y a su familia, alejándose del medio. Según entrevistas recientes, afirma que no es persona de andar en fiestas ni en espacios públicos, que se mueve entre la casa de su madre, la de sus hijos y sus actividades productivas. Testigos indican que su residencia y propiedades en Baní han sido foco de atención nuevamente por un conflicto con el Ministerio de Obras Públicas debido a la construcción de una circunvalación que afecta el acceso a un parador comercial que levantó cerca de la vía. Según reportes de prensa, él sostiene que se ha producido un abuso de poder en la forma en que se manejó el acceso y el uso del terreno. Sin embargo, esa disputa se desenvuelve en el plano administrativo y legal, no en el criminal. En el caso de Toño Leña, su vida después no ha llegado todavía. Se encuentra cumpliendo su condena de 15 años en una prisión federal, con designación a un centro médico por su estado de salud. No hay señales públicas de un intento de reconstruir una imagen social en República Dominicana, pues su circunstancia está definida por el sistema penitenciario estadounidense. En última instancia, tanto Toño Leña como Quirino son recordatorios de cómo el narcotráfico atraviesa la historia reciente dominicana, desde la frontera de Elías Piña y las calles de Baní, hasta las costas del este y las rutas hacia Puerto Rico y Estados Unidos. Sus casos muestran el costo para el país, instituciones cuestionadas, vidas truncadas y una memoria colectiva marcada por la desconfianza hacia la política y la justicia. Gracias por llegar hasta aquí y acompañar esta narración.
Si tienes más de 25 años y viviste esa época, tus recuerdos ayudan a completar el cuadro. ¿Cómo lo veías desde tu barrio? ¿Qué se comentaba en tu zona? ¿Qué cambió en tu comunidad? Ahora quiero saber algo directo de ti. ¿Qué historia te gustaría que trabajemos en una próxima entrega? Puede ser otro capo dominicano, una guerra de barrios, un caso de corrupción ligado al bajo mundo o una historia de alguien que logró salir de esa vida. Déjalo en los comentarios con el máximo detalle posible y si puedes, menciona la ciudad o el barrio donde ocurrió, para que podamos investigar con precisión y respeto